buenas tardes. En primer lugar, un saludo especial a la familia, la esposa y a los hijos del autor, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a mis apreciados colegas, señoras y señores. Debo expresar, en primer término, el enorme halago que significó para mí que el autor de esta obra, el magistrado don Guillermo del Mas Aguiar, me haya pedido que la presentara ante la comunidad jurídica en este acto. El halago no viene tanto por el gran afecto que nos tenemos recíprocamente, ni por el respeto intelectual que nos profesamos desde aquel tiempo en que el autor era actuario de un juzgado de primera instancia y yo ejercía de juez, en el turno previo. Lo que me permitió muchas veces tener el gusto de trabajar con él, cuando por efecto de algún interinazgo decidido por la Corte Suprema de Justicia, ejercí temporalmente en el juzgado donde él cumplía sus respectivas funciones. Tampoco sentí ese halago por saberme cercano al autor, ya que ambos conocemos ahora ese sabor que se siente cuando, casi temerariamente, se comete la osadía de publicar las ideas y pensamientos, exponiéndonos ante los demás y saliendo del cálido y cómodo anonimato para afirmar con nuestros nombres el relatorio de nuestras convicciones académicas más profundas. Sentí el halago por la gran entereza del doctor del Mas Aguiar de pedirme a mí, que comulgo con otras ideas de otros pensamientos procesales, que presente esta obra suya, verdadera confesión ideológica del autor de la misma. Es notorio el antagonismo entre dos poderosas corrientes de opinión en cuanto a cómo debe tramitarse un proceso y cuál es o cuál debería ser el papel del juez en esa discusión civilizada que entablaron las partes adversas, en ese conflicto en el cual se enfrentan intereses contrapuestos y en el que uno excluirá total o parcialmente al otro. El autor, como es conocido por quienes frecuentamos sus exposiciones doctrinarias, sigue la senda del garantismo procesal. Y como él conoce, me enlisté en la vereda opuesta, que es precisamente la que escogiera nuestro Código Procesal Civil en el año 1988, cuando entrara en vigencia el activismo procesal. Esta posición opuesta de las líneas doctrinarias citadas es dejada en evidencia por quien firma el prólogo, el doctor Adolfo Alvarado Veloso, y a cuyos quilates jurídicos me referiré un poco más adelante, en la titulada presentación que puede leerse antes del desarrollo del libro y donde menciona, y cito, entre comillas, activismo y garantismo son dos concepciones nítidamente diferentes y antagónicas sobre el derecho procesal. En el activismo judicial, la figura del juez, o mejor aún, la actividad del órgano jurisdiccional, adquiere un grado de excesiva preponderancia, a punto tal que en algunas ocasiones se hace sencillo traspasar el límite de la propia ley y desembarcar en un decisionismo voluntarista en el que el juez hace literalmente lo que quiere. En el garantismo procesal, en cambio, se observa un respeto irrestricto por los derechos y garantías reconocidas por las constituciones nacionales y los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. Se cristaliza adecuadamente en el proceso que de tal forma representa la garantía de garantías y constituye el instrumento por antonomasia para hacer efectivos todos y cada uno de los derechos reconocidos explícita o implícitamente por el macrosistema político y social. Fin de la cita. De ahí, de la elección de una persona que no comulga con sus ideas procesales para presentar esta obra, es que nace el sentimiento de halago. Porque es fácil elegir a alguien con quien coincidimos y quien apoya nuestras tesis, pero requiere una gran seguridad en las propias convicciones, elegir, como lo hizo el doctor del Mas Aguiar, a quien sabe que opina distinto, diría mejor, radicalmente distinto. Por ese enorme halago que me hiciera el autor, me ha acrecentado respeto intelectual. Debo comenzar señalando que el libro principia con una joya de inestimable valor, el prólogo, suscrito nada menos que por uno de los grandes maestros del derecho procesal latinoamericano, el ilustre doctor Adolfo Alvarado Veloso, estandarte del movimiento garantista y verdadera autoridad de la materia, quien adornó este libro con unas páginas preciosas
que ensalza la publicación y hacen de antesala lujosa a la obra del doctor del más allá. El prólogo del doctor Alvarado Veloso constituye desde ya una verdadera exposición magistral de derecho procesal, profundo, meditado, fundado en sus convicciones filosóficas e ideológicas, la que transmitiera a sus múltiples discípulos del continente, entre quienes se cuenta el autor, con profusa mención a sus fuentes, con explicaciones que cuelan en el entendimiento de quien las lee sin red que pueda retrasarlas y menos contenerlas. Rescato uno de los párrafos de tan brillante prólogo, donde el autor resume de forma absolutamente clara uno de los pilares del garantismo. Entre comillas, si la razón de ser del proceso es erradicar la fuerza ilegítima de una sociedad dada y con ello igualar jurídicamente las diferencias naturales que irremediablemente separan a los hombres, es consubstancial de la idea lógica del proceso el que el debate se efectúe en pie de perfecta igualdad. Fin de la cita. Yendo ya a la obra, el autor la divide en solo 4 capítulos. Le son suficientes para exponer la vasta hilación de sus ideas. Adosa luego, como anexos y apéndices a aquellos, una serie de acuerdos y sentencias, en un total de 8, que dan sustento a las posiciones que desarrolla en el cuerpo de la obra. Acuerdos y sentencias que obviamente abonan la tesis del autor. En el capítulo 1, el autor realiza una precisión sobre el objeto que se propuso investigar en el desarrollo de su obra y sobre el método que aplicará en ella. Arranca la exposición sobre el punto con una serie de preguntas de marcado corte garantista, como era de esperarse, en donde expone en forma de interrogante sus cuestionamientos a las facultades ordenatorias e instructorias concedidas al juez civil y previstas en el artículo 18 del Código Procesal Civil. En el capítulo 2 se expone sobre el marco teórico que tendrá la obra. Trata aquí sobre los antecedentes extranjeros y nacionales y trae a colación opiniones de diversos autores sobre la posición ideológica que expone la obra, el garantismo y la crítica a, entre otros, las llamadas medidas de mejor proveer, que son la materialización en los procesos de aquellas facultades ordenatorias e instructorias. En un segundo momento, siempre dentro del capítulo 2, el más extenso del libro, desarrolla el autor las bases teóricas de su exposición y comienza la relación detallada de los principios procesales. Tan detallado es este punto que principia el autor por la misma explicación del término principio y sus 19 acepciones, para adentrarse luego y zambullirse en el desarrollo ya de los principios propiamente procesales. Hace explicación pormenorizada del principio de la igualdad procesal de las partes, el cual los garantistas creen en gran peligro de extinción ante la actividad temeraria, según ellos, de los jueces que se entrometen en los procesos, en su impulso y en la producción probatoria, patrimonio exclusivo de las partes, según la línea que sigue el autor. Debo destacar que el principio de igualdad procesal no lo desarrolla el autor solo desde la óptica del derecho procesal, sino que se sitúa al inicio en un punto más elevado aún, y lo hace evolucionar desde la perspectiva política y constitucional, como base misma de las sociedades democráticas, demostrando así una versación no solo jurídica, sino estructural, propia de una formación clásica y metódica. Recurre así a exponer famosos casos de la jurisprudencia constitucional norteamericana, como el caso Plessy versus Ferguson, fallado en 1896, o el caso Missouri contra Canadá del año 1938, hasta llegar al año 1954 con el leading case Brown contra Board of Education, donde la Corte Federal, por mayoría y en base al voto disidente dictado por el juez Harlan en Plessy contra Ferguson, se abandonó la regla segregacionista. Aborda luego el autor el principio de imparcialidad del juzgador, exponiendo la característica trilogía que debe ostentar el juez a partir de las enseñanzas de la doctrina garantista bajo el dictado del gran maestro Alvarado Belloso. Primero, de imparcialidad, no debe ser parte o puesto en lugar de alguna de las partes. Imparcialidad. Segundo, de imparcialidad, debe carecer de todo interés en el asunto del pleito. Tercero, de independencia, absoluta falta de subordinación en relación a las partes, y podría yo agregar de cualquier otro elemento externo a sí mismo que pudiera incidir en su decisión. Expone en este punto el autor de la obra, el autor del más allá, con ostensible claridad el desarrollo de este principio apoyado por los más
por lo más gramado de la doctrina procesal al respecto. Si bien existen otros principios procesales, el autor detiene aquí su análisis sobre ellos. Le bastan estos dos estudiados, el de igualdad procesal y el de imparcialidad del juzgador, para sentar su posición y explicar suficientemente la línea doctrinaria que sustenta. Se embarca luego el autor, dentro del mismo capítulo segundo, en un tema álgido y complejo, la búsqueda del conocimiento judicial dentro del proceso y el siempre muy espinoso tema de la verdad. Creo que es este tema, el de la verdad y su misma definición, así como la función de su búsqueda dentro de un proceso judicial, el gran debate entre activistas y garantistas. La presentación que me pidiera el autor que hiciese de este libro, por la limitación temporal que debe tener y por mis propios límites personales, me van a impedir explayarme con suficiencia sobre este tema apasionante que nos enfrenta a nosotros en estos debates tan arduos, tan difíciles, pero siempre tan vigentes. Saber qué es la verdad, es decir, definir el concepto, ya parece una labor muy ardua. Podría recordar en este momento a los pensadores del medioevo, cuando decían que era la correspondencia exacta entre lo que pienso o lo que digo y el ser. Podría esto tal vez ser suficiente o tal vez no. Pero de aceptarse esta definición, aún en esa hipótesis, nos quedaría por resolver cuál es la situación de la verdad en torno al proceso judicial. Y es en este punto, precisamente, donde se abran las brechas casi irreconciliables entre garantistas y activistas. Los primeros, los garantistas, tal vez desconfiando en el ser humano investido la calidad de juez, temen los excesos, las arbitrariedades, las eventuales o posibles vulneraciones a los derechos particulares y cuestionan que sean los jueces encargados solo de juzgar a sus conciudadanos quienes se pongan a buscar la verdad, cuando esa no es necesariamente su función. Los segundos, los activistas, tal vez más ilusos y confianzudos, presumiendo la rectitud del ser humano investido del juez, piensan que la verdad y su hallazgo es lo que justifica todo. Este edificio donde estamos, las leyes, los institutos jurídicos, los títulos de abogados que ostentamos cada uno de nosotros, porque solo la verdad del caso puede llevar a la sentencia justa, y de ahí a la reinstalación de la paz social, confiando en que tal vez, como lo dijera hace ya muchos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en un muy recordado fallo que fuera incluso editorializado por uno de los periódicos más importantes de ese país, la renuncia consciente a la verdad es ajena a un buen servicio de justicia. Como en todo, las posiciones polarizadas no suelen tener razón. Esta, la razón y consecuentemente la verdad, se suele encontrar en el justo medio. Eso ya lo decía Aristóteles. Por ende, ambas posiciones, el garantismo y el activismo, tendrán sus puntos fuertes y sus puntos objetables. El autor destaca obviamente la posición de su línea de pensamiento y lo hace de manera clara, amena y profunda. Puedo no coincidir con algunos de sus fundamentos, pero la posición de quien procura ser un estudioso, impenitente y ecuánime es analizar la claridad y contundencia de los términos expuestos, aun cuando no los comparta. Aborda luego el autor la cuestión de la prueba judicial. La prueba, cuestión que nos entretiene a jueces y abogados, y en torno a la cual gira toda la problemática de los juicios y de la que depende la suerte de estos, empezando por la carga de la prueba, el famoso onus probandi, y su consecuencia más evidente, establecido a quien correspondía la carga de la prueba, veamos luego si probó, pues si no lo hizo, perderá el juicio. Esta cuestión de la carga de la prueba y la producción de ella exceden también en mucho, tanto lo que debe durar esta presentación, pues es materia de larguísimas exposiciones en cursos de grado y posgrado, así como la capacidad de exposición de quienes hablan. Sin embargo, sí debo decir que el autor de esta obra procede a una exposición nuevamente clara y extensa de estos fundamentos jurídicos. Lo hace desde la óptica de la más refinada doctrina, tanto clásica como la de último momento. Expone acabadamente los distingos construidos entre la llamada verdad real y la procesal o jurídica, para concluir luego con la exposición sobre las teorías ordenatorias y instructorias, detallando aquí lo que él llama sistema inquisitivo-inquisitorio,
separándose del que llama sistema dispositivo o acusatorio, marcando las diferencias entre las ideologías encontradas del activismo y del garantismo. En el capítulo 3, el autor hace un análisis constitucional de las facultades ordenatorias y instructorias de los jueces, previstas en el artículo 18 del Código Procesal Civil, y lo hace desde la óptica de ciertos derechos fundamentales o principios como el de igualdad de las partes, antes ya referido, y del derecho a la defensa. En el mismo capítulo 3, aborda el autor un análisis doctrinario de esas mismas facultades, recurriendo, como en otras partes de la obra, autores de acreditado peso específico. Solo por citar alguno, Montero Aroca, Chiovenda, Casco Pagano y Couture. En el mismo capítulo 3 hace el autor un análisis comparativo de estas facultades ordenatorias e instructorias con legislaciones extranjeras, en un esfuerzo sumamente interesante por mostrar las diferencias de nuestro sistema con otros sistemas foráneos, en el entendimiento de la validez académica del estudio del derecho comparado para entender y hasta a veces fundar el propio. Analiza el autor legislaciones de países como México, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Colombia y Venezuela. Propone también el autor una modificación legislativa del artículo 18 y expone al respecto las conveniencias e implicancias de hacerlo. Alude ahí un ya viejo proyecto aprobado por la Corte Suprema de Justicia en el año 2004, que hoy duerme el sueño de los justos en el Congreso de la Nación, conocido como el Código Procesal General. Finalmente, en el capítulo 4, el autor traza sus conclusiones y recomendaciones. Nuevamente, ostentando un orden claro y meticuloso, divide el autor sus exposiciones personales ya conclusivas, producto de sus cavilaciones y de su tenacidad plausible para llevarlas a la imprenta. Revisa nuevamente las posiciones antagónicas que ocupará sus esfuerzos a lo largo del libro, concluyendo para sí que, y cito, el juez civil no conoce por regla general otra prueba que la que le suministran los litigantes. Por lo tanto, su misión no es la averiguación ni investigación, sino de juzgar y valorar las hipótesis alegadas y probadas por las partes. Fin de la cita. Concluye la obra con las recomendaciones, las que separa en distintos ámbitos, que paso a resumir. El ámbito académico, la formación, siempre la formación de juristas, proponiendo que se impartan los jueces una instrucción o capacitación claramente garantista, punto en el cual disiento también el autor. Agregando sobre el punto, y cito, esta formación debe ser no solo teórica, sino práctica, ya que es en escenarios de casos a resolver donde se produce la incompatibilidad mental entre la facultad de juzgar y la de buscar elementos probatorios, ya mencionada por Giuseppe Chiovenda. Fin de la cita. En el ámbito doctrinal propone el fortalecimiento de estudios orientados a la reflexión constitucional, y cito, entre comillas, tendientes a la aplicación del garantismo que permita que sea instalada en la cultura jurídica de manera real y constante. Fin de la cita. Y en el ámbito legislativo, apuntando a modificar la legislación de normas procesales con perfiles garantistas, además con una profunda formación constitucional. Dicho lo previo, doy por concluida aquí la labor que el autor me encomendara de presentar su magnífica obra. Aplaudo sincera y entusiastamente el esfuerzo que hiciera por escribir y publicar, que es, amén de un acto temerario, como dice, un acto que requiere una inversión muy importante de energía y de renunciamiento humano de gran peso, pues nos priva de la presencia y compañía de los seres que más amamos. Comparto con el autor el interés y la pasión de la discusión académica y la exposición de los argumentos sobre los que cada uno está convencido. Recibo su obra como un punto más donde encontrarnos, donde revisar posturas, donde criticarnos recíprocamente, todos quienes esgrimimos posiciones sobre estos temas tan divergentes y contrapuestos, pero a la vez tan apasionantes. La recibo como su testimonio y su confesión de una postura que, a pesar de no compartirla, no puedo dejar de respetar y apreciar, en tanto me sirven para repensar mis propias ideas. Siempre debemos repensar todo, incluso nuestros convencimientos más profundos. De modo a rectificar cuando honestamente nos percatamos de un error evidente del cual no nos habíamos dado cuenta, o por lo menos para reafirmar nuestros convencimientos, ratificando posiciones ya asumidas previamente. Hoy sigo en posición ideológica adversa al autor.
Yo confío en el juez, en el uso prudente de herramientas nobles que le lleven a la verdad como único fundamento sólido para la reinstalación de la paz social, mediante no la eliminación del expediente frío del sistema, sino la eliminación del propio conflicto intersubjetivo, haciéndolo de raíz, otorgando la razón a quien realmente la tiene. No concibo una verdad procesal como idealizada en una sentencia cuando la verdad real sea otra, que quede fuera de la consagración judicial, pudiendo el juez evitar esa injusticia mediante la aplicación racional de resortes previstos en la misma ley. Por esto aplaudo esta obra, porque mueve a la reflexión a volver a plantearnos siempre los mismos problemas, por permitirnos rectificar posiciones, aunque yo no lo haga ahora, y también por permitirnos ratificar nuestras creencias previas. Y por ello me halaga que el autor, aún conocedor de mi posición, me haya pedido que presente esta obra clara, amena, completa y rigurosa, confiando que será de una muy larga lista de producción literaria jurídica. Conociéndolo, estoy seguro que actos como este, donde el doctor Guillermo Manuel del Mas Aguiar presente una obra, será una postal repetida muchas veces. Salud a la obra, salud a su autor. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido profesor doctor Alberto Joaquín Martínez Simón. Se nota que se tomó más que un fin de semana para leer todo el libro y con una exactitud, pero excelsa, hizo que realmente brillara el libro que hoy estoy presentando. Así que, mi querido doctor, profesor, doctor, muchas gracias. Queridos amigos, es un honor el compartir con ustedes un momento muy especial y esperado para mí. Hoy les presento mi libro, mi nuevo hijo denominado Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguay. Un proyecto que ha requerido mucho esfuerzo, dedicación y pasión. Este es el resultado de la investigación y una reflexión profunda sobre las garantías constitucionales en el proceso. Un tema que me apasiona y que considero que el derecho a la igualdad, defensa en juicio y la imparcialidad del magistrado son las columnas vertebrales del debido proceso. Honro en saludar especialmente a los distinguidos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, autoridades judiciales, autoridades de otras instituciones, magistrados, colegas, alumnos, familiares, amigos y compañeros que me acompañan esta tarde. La presencia de todos ustedes realza el valor de este encuentro. En estas páginas exploramos cómo las garantías constitucionales protegen nuestros derechos y libertades y cómo podemos trabajar juntos para fortalecer nuestra sociedad. Mi objetivo al escribir este libro fue que debemos darnos cuenta que todos somos iguales. Aquí nadie es más que otro. Es por ello que todos los que debaten en el proceso deben tener las mismas posibilidades de oportunidad de probar e impugnar pruebas. Deberíamos presentar un nuevo proceso con el deseo de colaboración y el contacto directo entre las personas. De ese modo, retomar a lo natural. Humanicemos el proceso por medio de la mediación o la conciliación, sin recurrir al proceso. Así, de esta manera, estaríamos nuevamente reconciliándonos con lo innato. Finalmente, al escribir este libro, entendí que debemos replantearnos el derecho, como bien lo dijo el profesor doctor Alberto Martínez Simón, pero inspirándonos sobre la importancia de las garantías constitucionales en nuestra querida República del Paraguay. Así que les invito a leer esta obra para así poder contribuir entre todos y construir
con sus discrepancias, reflexiones y comentarios, un proceso donde se respeten las garantías constitucionales. Parafraseando a un gran estadista, si caminamos todos juntos persiguiendo un mismo objetivo, seguro que triunfaremos. Pero si caminamos divididos, seguro que fracasaremos. Antes de culminar, me gustaría realizar algunas dedicatorias. A mi padre, por enseñarme la fuerza, la perseverancia y el valor del esfuerzo. A mi esposa, Eugenia Noelia, por ser mi compañera en cada paso de este viaje. Ella es el motor de mi vida. A mis hijos, que con su alegría y curiosidad iluminan mi vida. Y en especial, este libro, disculpen la emoción, va dedicado a la universidad de mi vida, que es mi madre. Que es mi madre, María Mirta Aguiar Núñez, que con su amor infinito me ha mostrado el significado de la ternura y la dedicación, y este libro es un reflejo de todo lo que me ha dado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por tomarse su tiempo en un horario complicado y hacerme sentir con su presencia una persona especial. Así que les invito a brindar conmigo para compartir este momento. Así que muchas gracias, estoy anonadado, estupefacto, atónito por la presencia de todos ustedes. Muchas gracias, ministro, por estar, el doctor César Isel, el doctor Santander, que para mí realmente hacen este contacto directo entre todos. Y así vamos a construir una mejor sociedad y una mejor administración de justicia. Gracias. Muchas gracias, realmente sentidas las palabras del autor del libro, doctor Guillermo Manuel del Mas Aguiar, Garantías Constitucionales en el Proceso Paraguayo. Queremos pedir una foto oficial, por favor, a sus excelencias, al autor del libro, para poder dejar en el recuerdo este grato momento de este auditorio Serafina Dávalos, un auditorio lleno de gente en la jornada de hoy. Así es que también para dejar en el recuerdo